Bienvenidos a Audiarroba, nuestro curso de física conceptual. Hoy vamos a ver la segunda parte del módulo 23 sobre espectroscopía y átomo de Bohr. Decíamos en el módulo anterior que desde el siglo XVII se había hecho un sorprendente descubrimiento, y es que algunos materiales, al ser vaporizados, al ser quemados, emiten un color, emiten una luz, una radiación que les es absolutamente característica. Esto dio lugar al nacimiento de la espectroscopía, que permitió establecer una caracterización de los materiales a partir del tipo de radiación que pueden emitir, y posteriormente se descubrió del tipo de radiación que pueden absorber. Se encontró que, como si se tratara de una huella digital, cada material tiene su propio espectro característico de líneas bien definidas. Otro descubrimiento bastante importante relacionado con la espectroscopía fue el que realizó Balmer cuando descubrió de una manera completamente empírica que las longitudes de onda asociadas a las líneas de emisión del hidrógeno concretamente se podían registrar, se podían agrupar en una secuencia numérica. El descubrimiento de Balmer fue complementado por la relación de Rydberg, en la que se mostró que hay una relación entre la longitud de onda de la radiación emitida y números enteros sencillos de esta manera. N y N' corresponden a números enteros. Entonces, si N es igual a 2 y N' es igual a 3, 4, etc., se tiene una relación matemática para las líneas espectrales del hidrógeno. Decíamos que esto es una relación completamente empírica, que en principio no corresponde a ningún principio teórico, que no corresponde a una relación estructural entre la materia que emite la radiación y la observación que se hace de esta radiación. Las claves que nos van a permitir explicar y construir modelos materiales de esta radiación tienen que ver con otro descubrimiento. Ya habíamos también señalado como una importante herramienta para estudiar la estructura atómica se tuvo a disposición después del descubrimiento de la radioactividad. Habíamos visto cómo era posible construir cañones de partículas alfa. Las partículas alfa, decíamos, son núcleos de helio doblemente ionizados, por lo tanto son partículas cargadas con carga positiva que, debido al decaimiento radioactivo de materiales como el uranio, el radio o el polonio, son proyectadas a una alta velocidad. Rutherford, vemos en esta diapositiva el esquema del experimento que él planteó. Rutherford realizó el siguiente experimento. A partir de un cañón de partículas alfa procedió a bombardear una lámina de oro. El oro tiene la característica física de ser altamente maleable, por lo tanto el oro se deja reducir a láminas supremamente delgadas, de algunas pocas capas atómicas. Entonces la idea de Rutherford fue bombardear la lámina de oro y estudiar la dispersión de las partículas alfa que atravesaban esta lámina para tratar de tener una idea de la estructura de los átomos de oro. El modelo atómico prevaleciente era el modelo atómico de Thomson, que suponía que el átomo estaba compuesto de una gran masa positiva en la cual
estaban embebidas a manera de pasas los electrones. Entonces, Rutherford esperaba encontrar lo que efectivamente encontró, una suave dispersión de las partículas alfa que atravesaban las láminas de oro. Sin embargo, habían algunos resultados escasos pero extraordinariamente dicientes de que algunas partículas rebotaban, algunas partículas sufrían una dispersión hacia atrás y el modelo de Rutherford no podía dar cuenta de este tipo de dispersión. De hecho, el modelo de Thomson no podía dar cuenta de esta dispersión de las partículas alfa en el experimento de Rutherford. Rutherford decía que observar el retroceso de una partícula alfa disparada contra una lámina tan delgada era absolutamente equivalente a observar que la granada de un cañón disparada contra una hoja de papel de arroz era dispersada hacia atrás. Entonces, el análisis del resultado de los experimentos y particularmente de la dispersión hacia atrás de las partículas llevó a Rutherford a suponer que prácticamente toda la masa atómica estaba concentrada en un núcleo. Ya dijimos que las primeras investigaciones de la química y de la termodinámica del siglo XIX habían permitido determinar que las dimensiones de un átomo eran del orden de 10 a la menos 10 metros. La conclusión más importante que sacó Rutherford del análisis de sus experimentos es que prácticamente toda la masa del átomo se concentraba en un núcleo de un diámetro que es una 10 milésima, una 100 milésima del diámetro total del átomo. O sea, 10 a la menos 15 metros, o lo que se llama una distancia de un Fermi. Toda la masa atómica está concentrada en el átomo y de alguna manera alrededor del átomo están girando los electrones, que son de muy poca masa y que precisamente por su poca masa tienen una altísima movilidad. Entonces, el modelo prevaleciente en el núcleo va a ser el modelo del núcleo y del átomo, va a ser el que proviene de los experimentos de Rutherford. Nos dice la carga positiva está asociada prácticamente a toda la masa del átomo. En conclusión, prácticamente todo el átomo es vacío. Una conclusión verdaderamente sorprendente es que la mayor parte de la materia que nosotros observamos es vacío. En realidad, núcleos pequeñísimos que ocupan la 100 milésima parte del átomo concentran toda la masa y electrones giran a su alrededor. Pero entonces se presentaba un gran problema con este modelo atómico de Rutherford. El problema de la estabilidad. Era inexplicable a la luz de la mecánica clásica y de la electrodinámica de Maxwell el hecho de que los electrones pudieran estar girando alrededor del núcleo de una manera permanente y estable. O sea, Rutherford nos llevó a un gran descubrimiento. Toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo y el átomo prácticamente está vacío y los electrones giran alrededor del núcleo. Esto es un modelo parecido como al de los planetas girando alrededor del Sol, que nos da cuenta de que la mayor parte de la masa del sistema solar está concentrada en el Sol y el resto del sistema solar está prácticamente vacío, habida cuenta de la pequeña masa de los planetas comparadas con la masa del Sol. Pero en el caso del modelo astronómico, del modelo planetario, no había ningún problema porque los planetas no están cargados eléctricamente. En cambio, los electrones sí. Si volvemos a esta imagen, entonces, si tratamos de seguir lo que sería la posible trayectoria de un electrón alrededor del núcleo, tenemos que ver que esta es una trayectoria cerrada, por lo tanto, obedece a la acción de una fuerza. En todo caso, el electrón es una partícula acelerada
que gira alrededor de la carga positiva del núcleo. Pero la electrodinámica de Maxwell predice que cuando una partícula cargada está siendo acelerada, debe emitir radiación electromagnética. En síntesis, no se podía explicar cómo los electrones no perdían su energía y sencillamente caían al núcleo atómico. Esto era algo perfectamente incomprensible. Muchas veces en la física se dan situaciones incomprensibles y ante situaciones incomprensibles se dan respuestas de tipo empírico y provisional. Habíamos visto en el módulo anterior cómo Planck llegó a una deducción de una expresión matemática que daba cuenta, describía la distribución de radiación de un cuerpo negro en función de su longitud de onda y su intensidad y su temperatura. Pero esta descripción matemática no se apoyaba en primeros principios, sino que simplemente dependía de haber hecho una suposición completamente novedosa, y era la suposición de que la energía en una cavidad electromagnética estaba cuantizada. La primera aproximación a una explicación del comportamiento atómico y del comportamiento de los electrones alrededor del núcleo también va a ser, de alguna manera, un compromiso entre la evidencia empírica que nos dice la materia es estable. Los experimentos nos dicen los átomos son nucleares, la masa atómica está concentrada en el núcleo de carga positiva y de alguna manera los electrones pueden estar girando alrededor del núcleo. Además, los electrones son responsables de lo que podemos llamar el comportamiento químico de la materia. El comportamiento químico de la materia depende de que varios átomos se puedan asociar a partir de compartir electrones. Entonces, los electrones juegan un papel de primera importancia en el comportamiento de la materia y son responsables también de la estabilidad de la materia, no caen al núcleo. Entonces, atendiendo a esta situación, se va a hacer una propuesta. La propuesta es debida a Bohr y miremos esta diapositiva. La propuesta de Niels Bohr consiste en lo siguiente: aceptar que el átomo es estable, aceptar que el átomo está conformado por un núcleo alrededor del cual giran los electrones, pero no giran de cualquier manera. Los electrones solo pueden girar en lo que Bohr va a determinar órbitas permitidas. Las órbitas permitidas determinan otro tipo de cuantización, determinan la cuantización del momento angular. Entonces, así como Planck cuantizó la energía dentro de una cavidad, Bohr va a cuantizar el momento angular de los electrones que giran alrededor del núcleo. La cuantización del momento angular va a determinar que un electrón no puede estar a cualquier distancia del núcleo, sino que puede estar solamente a unas distancias muy bien determinadas, que son los que determinan sus órbitas permitidas. Lo más importante de este modelo de Bohr es que nos va a permitir una primera aproximación a la explicación de los espectros atómicos. La idea de Bohr es muy sencilla. Miremos este diagrama. Este es el núcleo positivo y esta es, por decirlo así, la primera órbita electrónica permitida. Esta órbita electrónica permitida corresponde a un valor entero, n es un número entero, del momento angular. Y el momento angular se va a medir en unas unidades muy particulares, en unidades de h sobre 2pi, donde h es la constante de Planck de la que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces,
Si el electrón solo puede estar en órbitas que tengan un momento angular que sea un múltiplo entero de h sobre 2pi, puede estar en esta que llamaríamos la órbita fundamental, o puede estar en una segunda órbita por acá o en una tercera órbita por acá. ¿Cómo es el proceso para que un electrón pase de una órbita a otra? Entonces, para que un electrón pase de una órbita a otra es necesario que reciba radiación electromagnética. Esta radiación electromagnética es absorbida por el electrón siempre y cuando le permita pasar exactamente a un nivel superior, pero no a cualquier nivel, a un nivel que cumpla la condición de cuantización. Entonces, el átomo de Bohr va a cumplir con las condiciones ya especificadas de que un átomo solamente puede absorber cierto tipo de radiación, por ejemplo, la radiación que hace que este electrón pase de este nivel a este nivel, o la que hace que pase de este nivel a este otro nivel. Supongamos muchos otros posibles niveles. Entonces, supongamos una radiación que hace que este electrón pase de este nivel a este nivel. Entonces, el electrón estando en este nivel puede descender a alguno de los niveles previos emitiendo otro fotón. Ahora, las características de la energía de los fotones emitidos será tales que la energía del fotón, que es igual a h por nu, tal como nos había explicado Einstein en su descripción del efecto fotoeléctrico, corresponde exactamente a la diferencia de niveles de energía entre el nivel, digamos, de nivel final menos el nivel inicial. Entonces, esta es la condición para que un fotón sea absorbido por un átomo, que la diferencia entre el nivel de energía final y el nivel de energía inicial sea igual a la energía del fotón. Pero estos, a su vez, estos niveles de energía están definidos por esta condición de cuantización del momento angular. Una vez se tienen en cuenta estas condiciones de que la energía del fotón es la diferencia entre los niveles energéticos, entonces tenemos la condición para que el fotón sea absorbido, que la diferencia de niveles sea igual a la energía del fotón, y después para que el fotón sea emitido, la misma condición. La energía del fotón emitido será la diferencia entre los niveles de energía. Esto nos explica entonces que un átomo determinado solo absorba ciertos tipos de energía o solo emita ciertos tipos de energía. La parte más interesante de todo esto es que cuando se calculan los niveles de energía, resulta que al cuantizar la energía en un átomo a partir del modelo de Bohr, resulta que la energía es proporcional a 1 sobre n al cuadrado, de tal forma que las diferencias entre estados de energía serán proporcionales a 1 sobre ni al cuadrado menos 1 sobre n final al cuadrado. Esto se parece mucho a la fórmula que había encontrado de una manera completamente empírica Balmer y que después Rydberg había sistematizado. Entonces, se fue posible, a partir también de la relación de Einstein, de que la energía es proporcional a h nu, entonces por lo tanto es proporcional al inverso de la longitud de onda, calcular la relación 1 sobre n cuadrado sobre 1 menos n' al cuadrado, y entonces el átomo de Bohr nos conduce directamente a una expresión de este tipo a partir de principios más fundamentales que la derivación que había hecho Balmer y Rydberg de esta ecuación. Lo importante del trabajo de Bohr
fue haber podido calcular de una manera experimental la constante de Rayberg. Cuando se tienen en cuenta todos los factores de proporcionalidad que intervienen en el cálculo de la energía de un electrón que gira alrededor de un núcleo de masa y carga conocida, entonces se puede llegar a una expresión para la constante de Rayberg. Haber podido calcular por primera vez la constante de Rayberg y ver que ese cálculo teórico correspondía con las estimaciones empíricas de la constante de Rayberg, pues daba un alto grado de confiabilidad al modelo, que es lo que en primer lugar se expresa. Hay hechos que en el momento en que se expresa la teoría de Bohr siguen sin ser explicados. Entonces hay una combinación de elementos teóricos y elementos empíricos. De nuevo aparece como elemento determinante en la explicación de un fenómeno físico el fenómeno de la cuantización. Entonces, los conocimientos ya adquiridos de la teoría electrodinámica de Maxwell, todos los elementos de la teoría mecánica de Newton y las leyes de conservación de energía y momentum entran a jugar un papel en el cual adicionalmente existe la condición de cuantización. De nuevo se puede mostrar que la aparentemente continuidad en los valores de energía que asumen los sistemas físicos solo es válida para lo que se terminará denominando altos valores de la energía o altos valores del momento angular o altos valores de los números cuánticos. El número cuántico n, que aparece en la expresión de la energía en el átomo de Bohr, va a jugar un papel fundamental de la misma manera que el número cuántico L, que es la cuantización del momento angular. Y vamos entonces a irnos acostumbrando a expresar y a describir los sistemas físicos con una colección de números cuánticos asociados a los parámetros medibles. El modelo atómico de Bohr tiene una validez supremamente restringida. Muy pronto las investigaciones posteriores y el refinamiento del aparato tecnológico que permitió medir los espectros atómicos con una mayor precisión, nos mostraron que el modelo atómico de Bohr era una aproximación bastante cruda, bastante burda a la descripción de los espectros atómicos, pero independientemente de eso fue el punto de partida para que se pudieran hacer elaboraciones cada vez más precisas. Después se iban a introducir correcciones de tipo relativista, tener en cuenta que para ciertos valores de la energía las velocidades de los electrones eran velocidades relativistas, entonces se tienen en cuenta elementos relativistas y el modelo se va progresivamente enriqueciendo. Entonces, independientemente del hecho de que la exactitud de las predicciones de los espectros a partir del modelo de Bohr no sean muy exactas, sigue siendo válido el hecho de que plantea el modelo fundamental a partir del cual se construyen modelos cada vez más complejos y más completos. Entonces queda de alguna manera marcada una ruta para el trabajo de la física teórica, construir modelos explicativos a partir de las hipótesis de cuantización que sean capaces de predecir los modelos. ¿A qué nos lleva esto? A elaborar modelos sobre la estructura atómica. Entonces, en un determinado momento ya no será suficiente pensar simplemente que el núcleo atómico es una estructura sencilla o que los electrones simplemente se están moviendo en órbitas permitidas. Cada vez vamos a tener que ir elaborando más el modelo, añadiéndole más elementos, haciéndolo cada vez más complejo, pero cada vez con una mayor capacidad predictiva. Después se tendrá en cuenta elementos tales como el momento angular intrínseco del núcleo,
que nos habla de que el núcleo es un sistema dinámico, el momento angular extrínseco de los electrones, que nos habla también de características electromagnéticas de los electrones para dar cuenta final de espectros cada vez con más precisión, hasta los altísimos grados de precisión que ha logrado hoy en día la física y los modelos atómicos, con una gran capacidad predictiva y una gran capacidad de explicación de las propiedades fundamentales de la materia. Con esto concluimos el módulo 23 sobre espectroscopía y átomo de Bohr del capítulo 6 de mecánica cuántica de nuestro curso de física conceptual para UDE Arroba.